cuando el problema le llega? ¿Qué reacción ha tenido? Cuando es un problema serio, un problema grave, cuando es un problema familiar, ¿cómo ha reaccionado usted? Cuando es un problema en la iglesia, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué reacción ha tenido usted? ¿Cómo ha manejado las críticas y las murmuraciones contra usted? ¿Cómo las ha manejado? ¿Qué ha hecho cuando alguien le ha ofendido? ¿Qué es lo que ha venido a su mente cuando usted ve que algún hermano le ofende? ¿Qué es lo que ha hecho usted? Algunos se ponen a llorar, pero de rabia. Algunas otras personas deciden mejor abandonar la plática y se van a otros lados. Algunas otras personas, cuando está el momento de la confrontación, tienden a gritar. Empiezan a gritar y otras personas empiezan a ofenderse. ¿Cómo ha reaccionado usted? ¿Qué clase de carácter tiene usted, mi hermano? ¿Será que es un carácter explosivo? ¿O será que es de un carácter que sabe llevar las cosas? ¿Cómo se considera usted? Esas preguntas son básicas y para que nosotros podamos ver cómo estamos. Si usted no ha tenido problemas, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría? En la palabra del Señor encontramos dirección sobre esto y el Señor quiere enseñarnos a enfrentar correctamente los problemas cuando vengan, porque le aseguro que vienen. Toda persona, todo cristiano sabe, mi hermano, que tarde o temprano los problemas le van a llegar. Todo verdadero creyente va a sufrir ciertos problemas, ya sea en el hogar, ya sea en la familia o ya sea en la iglesia, ya sea con algún hermano de la iglesia, ya sea con el pastor de la iglesia, ya sea con algún líder de la iglesia. Usted va a enfrentar esos problemas, va a llegar esos problemas, pero Dios quiere que sepamos enfrentarlos bien. El Señor quiere que cuando vengan esos problemas, cuando usted se encuentre en medio de esos problemas, usted sepa qué hacer. Yo espero que el Espíritu Santo use este mensaje para poder ayudarnos, hermanos, para poder ayudarle. Espero que usted esté aquí con su mente puesta en la palabra, recibiendo lo que el Señor quiere darnos. Y tengo, hermano, en primer punto, para enfrentar los problemas correctamente, necesitamos seguir la palabra, anclarnos en la palabra, ya sea cualquier tipo de problema. Para que usted pueda enfrentarlos y poder ganarlos, usted necesita anclarse en la palabra. La palabra de Dios nos dice cómo debemos vivir. La palabra de Dios nos dice cómo debemos tratar a los ofensores. Muchas veces cuando alguien nos ofende, tal vez no decimos nada en ese momento, pero nada más se va la persona y empezamos, como decía la palabra hace unos días, empezamos a murmurar y a criticar y a juzgar y condenar a las personas. Ese no es el camino correcto. La palabra de Dios nos marca un camino para poder enfrentar los problemas, pero también para poder ganarlos. La palabra nos llama, hermanos, en primer lugar, en Mateo 5:44. Vamos a ver entonces, según la palabra, qué hacer con aquellas personas que nos han ofendido, yo no sé qué problemas ha tenido usted. Gloria a Dios, tal vez, repito, algunos de ustedes por el momento está todo tranquilo, pero va a llegar ese momento. Dice la palabra en el capítulo 5, versículo 44. El Señor Jesús está hablando acá, se le conoce como el Sermón del Monte. Veamos qué dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontramos? Dice así la palabra entonces: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Entonces, lo primero que Dios nos manda, o que el Señor Jesús nos manda a hacer, o cómo enfrentar un problema, o con la persona que hemos tenido problema, es amarlo. Y eso sí que es un golpe a nuestro corazón, porque muchas veces lo que menos queremos es amar a nuestro ofensor. Lo que menos queremos es amar a aquel que nos ha agredido.
Pero la palabra dice que si somos discípulos de Cristo, entonces el camino para enfrentar los problemas y para poder ganarlo es amando a aquel que ha ofendido. Amarlos. Lo segundo que Dios dice acá, debemos bendecirlo. La palabra bendecir tiene que ver con hablar bien de esa persona. Bendecir viene de un diálogo en bien de esa persona. Imagínense, Dios en ningún momento nos manda a hablar mal de nuestros ofensores. Dios en ningún momento nos manda a murmurar, juzgar o condenar a nuestros ofensores. Al contrario, aquí nos dice que debemos bendecirlos. Debemos hablar bien de ellos. ¿Ven cómo las cosas son diferentes en el Evangelio? En el mundo usted le hace a alguien una mirada, una mala mirada. Y hay personas, hermanos, que con una mala mirada que le hacen, hermanos, son capaces de ir y quitarle la vida a esa persona. Pero en el Evangelio la palabra de Dios dice que nos manda a bendecirlos. Amén. Lo tercero que Dios nos dice acá es que debemos no solamente hablar bien de ellos, sino también hacerles bien. Mire que dice el texto: bendecid a los que os maldicen o los que hablan mal de ustedes, y haced bien a los que os odian. ¿Tiene usted a alguno que le odia? ¿Sabe usted de alguien que usted le cae mal a esa persona? Bueno, Dios dice acá que usted debe hacerle bien a esa persona. Debe hacerle bien. Debe ayudarlo. Romanos capítulo 12, verso 21 nos dice, nos amplía un poco lo que significa hacerle bien a nuestros ofensores. En el capítulo 12, versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debes hacer? Darle de comer. Mire qué maravilloso esto. Si tuviere sed, darle, que se muera de sed ese ingrato, dice. No, dice la palabra que debemos hacer bien. Si tiene hambre, debemos darle comida. Si tiene sed, debemos darle bebida. Eso no lo dice la palabra. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence, ¿qué? No. Vence con el bien el mal. Aquel que te hace mal, tú debes hacerle bien, dice la palabra. Aquel que te hace mal, tú debes estar dispuesto a mostrar que tú no eres igual a esa persona. Eso es lo que nos dice la palabra. Porque en esa persona a lo mejor no mora el Espíritu Santo, pero en nosotros sí mora Él. Así que, hermanos, somos empujados, somos seducidos, somos movidos a hacerle bien a aquellos que nos hacen mal. Somos motivados esta noche a amar incluso a aquellos que nos odian. Somos motivados a bendecir, a hablar bien. Dice la palabra en Santiago que la lengua es la más difícil de controlar. De hecho, nadie puede controlar su lengua. Porque con ella bendecimos a Dios, pero al mismo tiempo maldecimos a los hombres que han sido creados a imagen de Dios. Santiago dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Porque de una misma fuente no puede salir agua dulce y salada al mismo tiempo. Eso nos lo dice Santiago. Entonces, el cristiano no puede andar hablando mal de los demás, hablando mal de su compañero, de su hermano en la fe, porque, hermano, lamentablemente, si usted y yo hacemos eso, lo que estamos haciendo es dándole lugar al pecado que mora en nosotros. Eso nos dice la palabra. Así que, ¿cómo vamos a enfrentar los problemas? Amando al que nos ha hecho mal, bendiciendo al que nos ha maldecido,
haciendo bien al que nos ha hecho mal. Y lo cuarto que el Señor dice en su palabra, dice en el capítulo 5 que leímos en Mateo, si usted gusta regrese ahí, Mateo 5, ¿qué es lo siguiente que el Señor manda a hacer? A orar por los que os ultrajan y os persiguen. La palabra ultrajar tiene que ver con violencia. Hermano, hay personas que son violentos con uno. Dios a través de su palabra nos está diciendo que aquellas personas que son violentos contra nosotros y probablemente hasta podamos tener problemas serios con ellos, Dios nos manda a orar por ellos. Pero esa oración no es para que Dios, que ahí donde está le caiga un rayo. No, no es orar por eso. No es orar para que le vaya mal. No, de hecho no es orar ni siquiera por venganza, sino que es orar para bien de esa persona. Eso nos lo dice la palabra. Y de esa manera nosotros vamos a enfrentar los problemas. Y les aseguro que nos va a ir bien. Lo siguiente que vemos en la palabra es con aquellos que probablemente tienen problemas con nosotros, con aquellos que hemos tenido algunas contrariedades. El Señor nos manda en su palabra en el capítulo 6 de Mateo, versos 14 y 15. Mire qué es lo que dice acá. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ok, muchos de nosotros luchamos con perdonar a alguien y eso es normal porque en nosotros habita el mal. Pero lo que no podemos es dejar que eso nos cautive o nos capture a tal punto que podemos decir, yo a esa persona no la perdono. Hermanos, probablemente hay alguno de los hermanos en la iglesia que pueda decir es que yo no puedo perdonar. Tú me haces algo y yo no te puedo perdonar. Bueno, si usted no puede perdonar, usted no puede ser perdonado delante del trono de Dios. Cada mañana, cada noche, a lo mejor usted viene al Señor y le dice, perdona mis pecados, perdóname. Ha pasado años pidiéndole perdón a Dios, pero si usted no ha perdonado, quiero decirle por medio de la palabra que usted tampoco ha sido perdonado. Porque el que no perdona, no puede esperar que Dios le perdone. Eso nos dice la palabra. Entonces, ¿cómo enfrentar los problemas? Perdonando a aquel que me ha ofendido. En mi corazón. No de palabra, no de boca, sino de corazón. Decirle al Señor en una oración secreta, Padre, mira, tal hermano, tal hermana me ofendió. Tú lo sabes, yo soy inocente en esto. No hay razón para que ella haya dicho eso, para que él haya dicho eso. Pero Padre, ¿sabes qué? Yo te quiero pedir que me ayudes a perdonarla. Es más, te pido que le perdones también. Esa oración, hermano, llega hasta el trono de los cielos. Pero si yo voy al Señor con resentimientos y amarguras en mi corazón y voy al Padre y le digo, ¿sabes qué, Padre? Perdóname, mira, ayer pequé, hice esto y lo otro. Y el Señor ahí, ok, pero ¿y cuándo tú vas a perdonar? Yo estoy dispuesto en perdonarte, pero ¿y tú para cuándo? Hermanos, ¿a quiénes debe usted amar? Recuerde, piense por un momento, reflexione. ¿A quiénes usted debe empezar a amar? ¿A quiénes debe empezar a bendecir? ¿A qué personas debe empezar a hacerles bien? ¿A qué personas, por quienes usted debe empezar a orar ya? ¿Por quiénes o a quién usted debe perdonar? Lo segundo, vamos como sexto. Lo que el Señor nos dice acá en su palabra, en Romanos 12, 17 al 19. Vamos a ver qué nos dice. Estamos viendo cómo enfrentar los problemas. Cómo enfrentar eso y poder ganar. Porque el asunto acá no es estar en el problema, sino que el asunto es vencer el problema. Y Dios dice en su palabra, mis hermanos,
capítulo 12, verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando usted tenga algún problema en casa, en la iglesia o en la familia, lo que Dios aquí nos está diciendo es: deja a Dios el asunto. Deja en sus manos el asunto. Porque muchas veces nosotros queremos solucionar el problema. Pero si vamos en la carne y ni siquiera hemos buscado al Señor, de seguro no va a resultar como Dios espera que resulte. Tal vez va a resultar a como yo pienso, pero no a como Dios hubiese querido. Así que los problemas, ¿qué debemos hacerlo? Según la palabra, es dejárselos al Señor. Decirle, bueno, Señor, tengo este problema. Mira, está esto, está esta acusación, está esta murmuración, está esto, lo otro, cualquier tipo de problema que usted tenga. Mira, Señor, problemas en casa, en mi matrimonio, en la familia, cualquier tipo de problemas. Entonces venir a Dios y decirle: Padre, aquí está este problema, encárgate tú. No quiero meter mis manos, no quiero meterme en el asunto a querer solucionarlo, a menos que tú quieras. Simplemente te pido que te encargues tú. Hermano, y cuando le dejamos al Señor las cosas, Él va a hacer como Él quiere. Lo siguiente que debemos hacer o podemos hacer en medio de los problemas es dominar nuestra lengua. En Santiago 3, 7 al 10 es lo que leíamos. Si algo cuesta es dominar nuestra lengua. Si algo cuesta, hermanos, si algo es imposible para nosotros, es dominar nuestra lengua. Cuando sentimos ya hablamos, cuando sentimos ya ofendimos, cuando sentimos ya hablamos mal del hermano, cuando sentimos ya lo hicimos quedar mal delante de los demás. Es imposible dominar la lengua, pero ya que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Él sí nos puede capacitar. Él sí nos puede amarrar la lengua para no hablar. ¿Sabe? Muchas personas, cuando se dan cuenta que hablaron algo que no debían hacer, algunas personas lo que hacen es pegarse en la boca. Mi hermano, usted puede arrancarse hasta la lengua si es posible, pero dijo un hermano: si yo estoy seguro, dijo, que si alguien se queda mudo, aún con señas habla mal de la gente. Porque el problema no está realmente en la lengua, sino en el corazón. Usted va a hablar mal de todos, aunque así el Señor lo deje mudo. Porque usted va a hablar con señas. Así que, hermanos, en medio de los problemas, lo mejor que podemos hacer es tener dominio sobre nuestra lengua. Tener dominio propio, dominar nuestra lengua. Si usted sabe que tiene problemas con su lengua, hoy puede venir al Señor y decirle: Señor, tengo problemas. Por favor, dame dominio propio, perdóname, porque soy muy deslenguado. Puede parecer gracioso, pero es la realidad en muchos de nosotros. Y debemos atacar ese pecado, debemos atacar eso para poder tener victoria sobre el problema. Hermanos, lo siguiente que podemos hacer en medio de los problemas o cómo enfrentar los problemas es confiar en Dios. Me llamó la atención este versículo en Jeremías capítulo 32, verso 7, dice la palabra del Señor. Jeremías 32, verso 7 dice, verso 17, perdón. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Mi hermano, cuando usted o yo estemos en medio del problema o de cualquier problema, debemos confiar en Dios.
Debemos confiar en que Él sabe por qué permite esos problemas. Usted no piense que ese problema que vino a su vida simplemente fue así. ¿Acaso Dios no podía evitarlo? Dios podía evitarlo, pero muchas veces los problemas vienen a nosotros. Hermanos, debemos confiar en que porque Él sabe por qué permite esas cosas. Debemos confiar también en que Él puede ayudarnos a solucionarlos. Si sabemos que no hay nada difícil para el Señor, debemos confiar que tampoco para Él es difícil ayudarnos a solucionar los problemas. Debemos confiar en Dios, en que Él puede defendernos en medio de los problemas y de nuestros ofensores. ¿Saben? Dios entonces es el que puede defendernos, porque muchas veces nosotros nuestras emociones nos traicionan. Nos molestamos, nos enojamos y es ahí cuando a veces explotamos. Nos airamos y ofendemos también. Pero hermanos, si dejamos que Dios nos defienda en medio de los problemas, eso es confiar en Él. Eso es dejarle al Señor las cosas y no tomar por nuestras manos la venganza o el defendernos. Hace un tiempo, nuestro hermano pastor Froilán, él nos contaba algunas cosas, algunas experiencias que tenía. Llegó un hombre a la casa, a la pastoral, estaba bravísimo, porque él era supervisor de área y movió a unos pastores y entre ellos movió a un pastor. Yo no sé si era miembro, no creo que haya sido miembro de la iglesia, pero ese hombre vino furioso y le dijo al pastor: ¿usted es el pastor fulano? Sí, yo soy. ¿Por qué cambió al pastor de tal lugar? Y cuando le dijo eso, le tendió el arma. Le tendió el arma y el pastor empezó allí y le dijo: bueno, si Dios se lo permite, jálele el gatillo. Hermano, cuando el hermano le dice esas cosas, este hombre empezó a temblar. Empezó a temblar y cayó en el sillón donde estaba. Pero conocía a otro, que él sabía artes marciales. Comenta él, fue cinta negra. Yo apenas llego a cinta roja. Las salchichas que venden por ahí. Llegó un ladrón y empezó ahí a decirles que les diera lo que tenían. Y como él sabía artes marciales, entonces le pegó una patada, dice, y salió no sé por dónde. Dos casos diferentes. ¿Sabemos defendernos? Claro que sabemos. Sabemos defendernos de una u otra manera. Nosotros no sabemos defender. Oh, pero qué mejor es que Dios nos defienda. Qué mejor es que Dios nos defienda, porque Él sabe cómo hacer las cosas. Así que lo mejor que podemos hacer en medio de los problemas es confiar en Dios. Hermanos, en segundo punto, ¿cómo enfrentar los problemas siguiendo a Cristo? Tenemos un ejemplo supremo de cómo tratar a los ofensores, cómo enfrentar esos problemas, y ese ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez lo han negado a usted? ¿Alguna vez le han traicionado o la han traicionado? Cuando Pedro negó al Señor Jesús en Lucas 22, 60 al 62, el Señor dice la palabra que solo lo volteó a ver y cayó. Uno de sus amigos íntimos negó que lo conocía. ¿Cómo se sentiría usted si un día vamos usted y yo por allá por el mercado y estamos ahí platicando y de repente viene alguien allí y yo ya me desatiendo de usted y me dice: ¿y usted la conoce? ¿O usted lo conoce? Y yo le digo: ni siquiera lo he visto, pero acabamos de estar hablando. ¿Cómo sentiría usted? ¿Qué haría usted? ¿Acaso no es cierto que me gritaría? ¿Cómo va a decir usted que no me conoce si ahorita acabamos de estar hablando? Pero hermanos, el Señor Jesús simplemente cayó, lo miró
No lo reprendió. Pero cuando el Señor miró a Pedro, solamente lo miró, Pedro dice que recordó las palabras del Señor. Y cuando Pedro recordó las palabras del Señor, la palabra dice que él empezó a llorar amargamente. A llorar amargamente. Cuando Judas traicionó al Señor, ¿qué hubiera hecho usted? Judas era amigo del Señor. Jesús tenía confianza en Judas a tal grado que le dio la tesorería del grupo. Judas llevaba el control del dinero. Judas llevaba el dinero de los 12. Pero al final Judas lo traicionó con un beso. Cuando estaba estudiando esta porción de la palabra, hermano, algo se removió en mi corazón. Imagínese usted la escena, el Señor está allí platicando con sus discípulos, luego viene Judas y le dice, oh mi Señor, salve maestro, lo saluda y le da un beso en la mejilla. Y el Señor, ¿sabe qué le dijo? El Señor no dijo, bueno, y empezó ahí a reclamarle, no, el Señor simplemente le dijo, amigo, ¿a qué vienes? El Señor simplemente cayó. ¿A qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos mansedumbre. Yo creo que todos nosotros debemos aprender más lo que significa mansedumbre. Lo contrario a mansedumbre, hermano, es el pleito. Lo contrario a mansedumbre es los gritos. Cuando el Señor Jesús lo insultaban, estaba colgado en la cruz, muchas personas empezaron a insultarlo. Y le decían, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, allí está en Lucas 23, 33 al 37. La palabra de Dios dice que lo insultaban, lo injuriaban, se burlaban de él. Pasaba la gente, meneaba la cabeza y empezaban a hablar de él. El creador del universo allí colgado en la cruz, muriendo por ellos y ellos burlándose de él. Ellos burlándose del Señor. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor dice que hizo una oración al Padre y les dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando le insultaban, ¿qué es lo que ha hecho usted cuando alguien lo ha insultado? Aquí anda un dicho, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero mi machete no es cristiano. No de filo, pero sí a planazos. Bien que algunos tal vez nos atreveríamos a darle un par de planazos a alguien. En nuestra furia. Pues aunque no machete, pero aunque sea trancazos, ¿no? Pero no. Cuando al Señor lo insultaban, Él pidió perdón por ellos. ¿Qué ha hecho usted cuando le han insultado? ¿Qué ha hecho usted cuando le ha insultado su patrón? ¿Qué ha hecho usted cuando le ha insultado su trabajador? ¿Qué ha hecho usted cuando le ha insultado su esposo, su esposa, sus hijos? ¿Qué ha hecho usted cuando le ha insultado a algún hermano en la iglesia? ¿Qué es lo que ha hecho? Hay un resumen de la vida del Señor sobre cómo reaccionaba ante los problemas cuando lo ofendían. Nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, dice la palabra de la siguiente manera. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas o sus pasos, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Ojalá y me dejes suelto, porque si me sueltas te aseguro que te va a ir peor. No, el Señor no decía así. Hoy sí vas a conocer quién es este hombre. Pero ¿sabe por qué muchas veces reaccionamos así? ¿Sabe por qué muchas veces? Porque nos falta conocimiento de la palabra,
nos falta obediencia a la palabra y sobre todo andamos muchas veces en la carne y no en el espíritu. Porque hemos descuidado nuestra relación con Dios. Muchas veces nosotros reaccionamos diferente a como la palabra dice, porque andamos lejos del Espíritu Santo. No andamos en el Espíritu. No nos preparamos para ese día. No pedimos al Señor que nos guarde. No pedimos al Señor que nos ayude a soportar. No pedimos eso. No estamos preparados para esos días. Hermanos, pero el Señor dice que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cómo enfrentar los problemas entonces? Pues hay que enfrentarlos así como el Señor los enfrentó. Y tercero, debemos pedir auxilio divino. Reconocemos, hermanos, que no podemos hacer esto por nosotros mismos. La reacción típica es defendernos. Cuando estamos en medio de los problemas, cuando estamos en medio de una crítica o murmuración, la reacción típica es ir y reclamar. No es ni siquiera hablar, sino ir y reclamar. Oiga usted, ¿y es cierto que andan diciendo que usted que eso es reclamar? No es ni siquiera arreglar el problema, no es ni siquiera ver por el bien del hermano, no, queremos ver por nuestro bien. Lo típico es defendernos, lo típico es reclamar, pero hay un camino mejor, mis hermanos, y es lo que ya vimos en la palabra. Debemos humillarnos ante el Señor, debemos clamar, pedir su ayuda para amar y hacer bien a nuestros ofensores. Pero también debemos pedir el auxilio al Señor para poder luchar contra el pecado interno. Porque cuando el problema viene, sale a flor lo que hay dentro de nosotros. Y cuando dejamos que el pecado nos domine, entonces es cuando se arman los problemas más serios. Gloria al Señor. ¿Cuál es el propósito de los problemas? ¿Ya pensó usted por qué vienen los problemas? ¿Por qué? Creo, hermanos, que los problemas vienen para que aprendamos a imitar a Dios como hijos. Mateo 5:48, el capítulo que leímos al principio, el versículo, dice que debemos amar a nuestros enemigos, debemos hacerles bien, pero al final dice algo bien interesante. Escuche lo que dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, cuando estamos en problemas con alguien, es un buen momento para demostrar que somos hijos de Dios. Es un buen momento para demostrar que nuestro Padre es el Señor, nuestro Padre es nuestro Dios que está en los cielos. Cuando estamos en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, allí es un buen momento para decir soy hijo de Dios. Allí. Debemos aprender entonces a imitar a Dios como hijos en medio de los problemas. Lo segundo que creo, el segundo propósito que creo que hay por el cual vienen los problemas es para que sigamos los pasos de Cristo. La primera carta de Pedro que leímos, capítulo 2, verso 21, dice que Él vino también para que sigamos sus pasos, como Él trató a sus enemigos, como Él trató a sus agresores, como Él trató a sus ofensores, como Él lo trató. Entonces así el Señor dice que debemos hacerlo nosotros. El tercer propósito de los problemas, hermanos, creo que es enseñarnos a depender solo del Espíritu Santo y no de nuestras fuerzas. Y por último, el propósito por el cual vienen los problemas es para mostrar lo que hay en el corazón. Porque cuando todo va bien, el corazón no muestra lo que hay ahí. Pero cuando viene un problema y entonces en usted empieza a haber impaciencia,
empieza a haber ira, empieza a haber enojo, empieza a haber venganza, empieza a haber falta de dominio de la lengua, usted empieza a hablar mal de esa persona, entonces allí salió a luz lo que había en su corazón, pero no estaba descubierto porque no había venido un problema. Así que creo que el Señor permite los problemas para que mostremos lo que hay en nuestros corazones, para que veamos cómo estamos delante de Dios realmente en nuestro corazón, para ver si realmente amamos. Hermanos, el enojo, la ira, el resentimiento y la venganza en el corazón hacen que una persona viva amargada, hace que una persona sea violenta. El resentimiento, el enojo, la venganza, la ira, el orgullo, hace que una persona sea agresiva en sus palabras. Hay personas que son agresivas. Cuando hablan, son agresivas. ¿Por qué? Porque su corazón tiene problemas. La palabra de Dios dice que nuestras palabras deben estar sazonadas con sal, dice, imagínate. Pues ahí vaya viendo si le echa un par de libras de sal a su lengua, si usted tiene problemas con lo grosero. ¿Sí? Dice que por supuesto es una imagen, hermano. No vaya usted ahorita después de la vigilia, allá escondida de su esposa, sus hijos, echarse un poco de sal a su boca. No. Es una metáfora para decir que las palabras deben llevar sabor, deben ser especiales, deben agradar, la palabra de Dios dice. De hecho, cuando decimos, hay personas que a mí me gusta decir la verdad. Claro, debemos hacerlo, pero la palabra dice que debe ser con gracia y con amor. Usted quiere decirle un par de verdades a alguien, hágalo, pero debe hacerlo con amor y debe hacerlo con gracia. No con el fin de destruir a ese hermano, sino con el fin de ayudarlo. ¿Estamos aquí? Así que, hermanos, todo eso hace que seamos violentos, ofensivos. Pero lo peor, ¿sabe qué es? Que el enojo, la ira, el resentimiento, la venganza, la amargura, la violencia, la ofensa que hay en nuestro corazón hacia los demás, ¿sabe qué? Lo peor es que contristamos al Espíritu Santo. Muchas personas no hay nada de Dios, no hay un gozo, no hay algo que disfruten estar en la presencia de Dios, porque yo no sé cómo está su corazón. A lo mejor está lleno de todas estas cosas y usted ha contristado al Espíritu Santo. Pero como estos pecados, como decíamos en la predicación anterior, estos pecados nadie los mira. Es más, estos pecados hasta los toleramos y los justificamos. Oh, pastores, que yo soy así porque mi padre fue así. No, pero ahora su padre es el Padre Celestial. Pastores, que a mí así me hicieron, así me enseñaron y así voy a morir hasta el final. Bueno, es su problema porque el Señor cambia. El Señor cambia a la gente. El Señor transforma a las personas. El Señor hace distintas a las personas. Mire que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Escuche, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, ahí está, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, hermano. Así es como podemos vencer los problemas. Un corazón lleno de estas cosas no va a agradar a Dios y no va a poder enfrentar los problemas que vengan a su vida porque va a fracasar. Así que si usted quiere enfrentar bien esos problemas, usted necesita, hermanos, examinar su corazón y ver cómo está delante de Dios. Ver cómo está delante del Señor.
ver cómo está.